dividir en relación con la cadera, que tiene articulaciones, ustedes recuerdan, ligamentos importantes, las inserciones tendinosas, los grupos musculares, pero no hay que olvidarse acerca de la inervación, que tiene gran importancia. Y dentro de la cadera también es importante hacer la diferenciación de las articulaciones coxofemoral, las articulaciones sacroiliaca, y todo lo que corresponde a la columna lumbar y sacra como coxígeno, porque vamos a tener que saber diferenciar la patología de lo que corresponde al esqueleto axial. En ese sentido, entonces, tenemos la parte de la cadera. Posteriormente vamos a tener la articulación de rodilla con todos sus componentes del aparato locomotor en sí, no solamente esta parte de la articulación, sino, vuelvo a reiterar, ligamentos, meniscos a este nivel, tendones y los grupos musculares que nos van a dar manifestaciones clínicas de patología. Simplemente tenemos el tobillo con las diferentes articulaciones y lo propio que hemos mencionado. Lo que ustedes van a hacer es identificar cuando estamos frente al examen del aparato locomotor. Primero debemos hacer la inspección, luego la palpación. Debemos evaluar movimientos, rangos de movimiento, y los movimientos se evalúan a través del movimiento activo, pasivo y de oposición. Y la determinación en el movimiento, lo que van a aprender, está relacionado con los arcos y saber los grados de movimiento normal y diferenciar con la patología que está en relación con lo que es la goniometría, de todo lo que corresponde a la cintura pélvica. Entonces haremos la inspección, la palpación, la evaluación de los movimientos, y además de eso vamos a ir a hacer algunas maniobras que se denominan especiales a este nivel. Ese es el objetivo de nuestra actividad el día de hoy. Para poder hacer el examen de la columna, de la cintura escapular, hasta el marco de la cintura escapular, de la cintura pélvica, vuelvo a reiterar, ustedes tienen que tener en la mente que primero vamos a hacer la inspección, luego la palpación, vamos a hacer la medición, evaluar la movilidad y hacer maniobras especiales. Si ustedes se dan cuenta, acá estoy poniendo otro indicador de evaluación. Todos estos son indicadores del examen objetivo, lo que vamos a hacer en el examen físico. Pero para hacer el examen físico, seguramente el paciente ha ido a consultar, porque existen algunos criterios de síntomas. Generalmente el síntoma dolor, y el dolor puede ser de origen agudo o crónico. Además del dolor, nosotros tenemos que tomar en cuenta que puede haber como otra manifestación, tumefacción o rigidez, que son los criterios que generalmente vamos a tener como manifestaciones en el sistema locomotor. Entonces, vuelvo a reiterar que en la cintura pélvica vamos a ir a evaluar la inspección, a la palpación, vamos a ir a identificar si hay puntos dolorosos, si hay ruidos articulares. Vamos a hacer la medición, y la medición es general de toda la extremidad inferior, pero también vamos a hacer mediciones de los diámetros de las extremidades inferiores de forma regional, a nivel de músculos, a nivel de piernas, que tiene gran importancia para diferenciar patología eminentemente del sistema locomotor con patología neurológica probablemente, o quién sabe, vascular, que puede estar presente en extremidades. Además
además de hacer las mediciones, vamos a ver movilidad. Como había indicado hace un instante, vamos a hacer el examen de los movimientos activos, pasivos y de contrarresistencia. Movimiento activo es el movimiento que el paciente por sí solo va a realizar, dependiendo la articulación que queramos evaluar o los grupos que queramos evaluar, el grupo muscular. Pasiva generalmente es cuando el examinador va a realizar el movimiento de esa articulación que estamos evaluando. Y movimiento de contrarresistencia es una fuerza que se va a oponer a la evaluación de la articulación que vayamos a realizar. Y como está acá indicado, tenemos las maniobras especiales. Entonces, en el examen de la inspección es importante hacer la inspección siguiendo algunos pasos. Primero vamos a evaluar, ustedes saben, generalmente nuestro paciente tiene que estar descubierto para que podamos determinar todos los aspectos de cambios que puedan haber, y manteniendo el pudor, pues la ropa, como estamos observando, interior es importante que se mantenga. Nosotros en la inspección vamos a evaluar en primer lugar en bipedestación al paciente para poder determinar los aspectos relacionados en primer lugar a la bipedestación normal y luego cuando existe la marcha, determinar una marcha normal, porque si existe patología que puede estar relacionada con la cintura pélvica, la tenemos que saber diferenciar de la normalidad, del movimiento normal, como también de problemas a nivel de la columna vertebral, problemas, quién sabe, a nivel de la región de estructuras musculares que no competen a la cintura pélvica. Entonces, sí es importante saber diferenciar, como también patología neurológica. Entonces, por eso es importante que nuestro paciente en primer lugar sea evaluado en bipedestación. Y en bipedestación tenemos que ir a determinar la posición normal. Generalmente nosotros vamos a evaluar en la posición anatómica, como están observando acá, donde iremos a ver la parte anterior, el plano posterior, evaluando la simetría que haya en toda la cintura pélvica, pero también de forma lateral. ¿Para qué? Para saber diferenciar problemas del esqueleto axial, es decir, de columna, que nos puede ya estar identificando en el examen de la inspección a nivel de la región dorsal, lateral, y acá iremos a evaluar todo lo que corresponde a la simetría y a la inspección comparativa que tengamos que hacer para diferenciar lo normal de patología. Acá solamente les pongo esta imagen para que ustedes recuerden el movimiento normal que debe realizar una determinada persona siguiendo el balanceo, ¿no? De la característica de la marcha normal, que puede estar modificada, y eso es lo que tenemos que saber diferenciar, con patología de columna vertebral, por ejemplo, con patología que puede ser de cadera, fundamentalmente de articulación coxofemoral. Ya yendo específicamente a la cintura pélvica, nosotros podemos tener modificaciones de la posición normal. Estas modificaciones pueden estar dadas por los cambios en el lineamiento. Podemos tener lo que se denomina la coxa vara o genubaro, o el coxa valgo o genuvalgo. Si ustedes se fijan acá, el lineamiento normal que tenemos, y acá en el genubaro, donde existe, si ustedes se fijan, el lineamiento no es normal a nivel sagital, sino va a haber una separación de las articulaciones de las rodillas, donde va a haber un arqueamiento.
y la forma como si se estuviera formando una X, perdón, como si se estuvieran formando son, ¿cómo me voy a olvidar? El arqueamiento va a hacer que haya, si ustedes se fijan, alejamiento de la parte medial de las articulaciones de las rodillas y es como si se estuvieran formando llaves, ¿no? Unas llaves por el arqueamiento. A eso se denomina genu-varo. Puede pasar lo mismo a nivel de la articulación coxofemoral, lo que se denominaría coxa-varo. Lo contrario es cuando existe la unión de las articulaciones de rodillas. Estas se van a juntar, van a estar más unidas en la parte central y los tobillos se separan, dando acá una forma en X. Entonces, para que ustedes recuerden, acá están abiertas como llaves, genu-varo, y en el genu-valgo están las rodillas cerradas, dando la apariencia de una X. Y sí es importante que ustedes sepan identificar porque dan cambios en el momento de hacer la evaluación en hiperestación, pues se van a observar estas modificaciones, pero también a la larga en la marcha ustedes van a ver que estas personas pueden tener cambios a nivel de los zapatos. El desgaste del zapato es diferente en cada una de estas entidades y acá, por ejemplo, en el genu-valgo o en la coxa valga, generalmente va a haber una fricción a nivel de la región del muslo que va a hacer que el pantalón, por ejemplo, se desgaste más y de igual manera la parte interna de los zapatos. Entonces son características importantes de modificaciones que debemos tomar en cuenta. Una vez que evaluamos estas características, también en la bipedestación tenemos que ver no solamente la simetría, sino si existiera acortamiento cuando estamos haciendo la inspección, porque en el momento de la ambulación puede determinarse a través de la marcha de pato o de Trendelenburg que nos está indicando que existe acortamiento de una de las extremidades, porque va a haber inclinación en el momento de la marcha. Es como si estuviera el lado patológico, va a haber este tipo de movimiento como si fuera un pato la persona, por eso se llama marcha de pato o de Trendelenburg, que nos puede estar indicando patología de la articulación coxofemoral. Una vez que evaluamos en bipedestación, pasamos a hacer la inspección en Defut. ¿Para qué? Lo que habíamos indicado anteriormente, vamos a ir a identificar fundamentalmente que, en primer lugar, vamos a ver la simetría de ambas extremidades. Iremos a evaluar el estado muscular normal, si existen acortamientos, si existe deformidad o tumefacción, que son los criterios por los cuales un paciente puede acudir a la consulta. Y estas manifestaciones sean, como habíamos indicado al inicio, de dolor, de deformidad, de tumefacción, pueden estar relacionadas con patologías como fracturas, por la presencia de luxaciones o quién sabe por procesos inflamatorios a nivel articular relacionados con lo que se denomina artritis. Y la causa de la artritis que afecta a cintura pélvica puede ser por artritis reumática o reumatoide, artrosis, que es otra de las causas, y otra que tienen que tener en mente, la gota, por ejemplo. Pero también, si son procesos agudos, puede estar relacionado, vuelvo a reiterar, con fracturas, por luxaciones, o quién sabe, por ruptura del tendón
tendones o por inflamación de tendones, distensiones ligamentarias, esguinces que puedan haber. Entonces, todo esto es lo que tenemos nosotros que ir a identificar. Por supuesto que también es importante evaluar el estado muscular. Normalmente el estado muscular de extremidades inferiores va a tener la evaluación de los grupos musculares que se observan de manera adecuada. Acá no estamos pudiendo ver, está muy oscura, pero son grupos musculares adecuados. Puede haber aumento de el trofismo de los grupos musculares si esta persona, por ejemplo, hace actividad física, si es un atleta, corredor, por ejemplo, o si es fisiculturista, con mayor razón van a formarse mejor, va a haber hipertrofia muscular y estos grupos musculares muchas veces se pueden identificar todos los aspectos. O de lo contrario, puede estar disminuido el trofismo por ejemplo, esta persona haya tenido algún tipo de trauma en la cual haya hipotrofia, y ahí vamos a encontrar que deformidades, porque puede haber asimetrías, porque puede ser que una extremidad esté con un buen trofismo y la otra con disminución del trofismo, por procesos eminentemente relacionados con patología de cintura pélvica o quién sabe, neurológica. Tienen que saber diferenciar, o vascular. ¿Por qué? ¿Por qué hago relación con la parte neurológica? Porque pueden haber problemas, por ejemplo, de accidentes vasculares cerebrales que provoquen paresia o plegia. Y al haber plegia, es decir, parálisis, ¿qué va a haber? Hipotrofia o atrofia de los grupos musculares. Hay que saber diferenciar de la patología eminentemente muscular o quién sabe de un proceso de fractura en el cual este paciente ha estado con inmovilización de una de las extremidades y va a tener hipotrofia muscular. ¿Entendido? Por eso es importante hacer la anamnesis, identificar bien los aspectos y correlacionar con el examen físico. En la inspección, estos criterios. La simetría, por esa razón, comparar de forma general e ir a evaluar comparativamente grupos musculares de muslos, de piernas y de pies. Acortamientos. A simple vista se puede observar acortamiento y es importante identificar. Normalmente una pierna puede ser más corta que la otra en 1 centímetro. Normalmente. En algunas personas, no en todas. Deformidades. Pueden haber deformidades por varias razones. Por derrame intraarticular, por la presencia de rupturas de tendones, por presencia de inflamaciones de tendones, de bursas, de ligamentos, o, quién sabe, por esguinces, es decir, distensiones ligamentarias o rupturas ligamentarias. Además de eso, también por fracturas. Entonces, varias son las razones por las que pueden haber deformidades. Y tumefacción, relacionado con la inflamación que cada una de estas entidades nos puede llevar a un proceso inflamatorio. De forma general, tiene gran importancia la medida de extremidades inferiores para determinar patología que puede estar a nivel de columna vertebral o que pueda ser relacionada con mala posición, malas posturas que pueda adoptar el paciente, o con patología eminentemente relacionada a la parte ósea de los miembros inferiores. Entonces, para esto es importante que nosotros sepamos que hay 2 tipos de mediciones: la medición real y la medición aparente de extremidades inferiores. En relación a la medición real, nosotros vamos a evaluar la longitud de las extremidades inferiores, la distancia. Nosotros vamos a poner nuestra cinta métrica a nivel de la espina ilíaca antero-superior y vamos a ir a medir. Esta cinta métrica debe pasar por la parte anterior de la rótula y debe ir a ubicarse a nivel
malleolo medial, en el borde inferior del malleolo medial o tibial, e iremos a hacer la medida a ese nivel y compararemos con el lado contralateral. Esa es la medida real. La medida aparente es aquella en la cual vamos a tener como punto de referencia superior la cicatriz cervical o, quién sabe, la sínfisis del pubis. Cualquiera de esas dos referencias son las a nivel superior. Y hacemos lo mismo, bajamos nuestra cinta métrica, debe ir por la parte anterior de la rótula y de igual manera ir hacia el malleolo medial o la parte del malleolo, la parte inferior del malleolo medial o también denominado tibial. Y de igual manera vamos a hacer la medición comparativa con la otra extremidad. Vuelvo a reiterar, esto nos sirve para hacer una diferenciación. La medida aparente nos va a ayudar a determinar si la patología, si existe, primero, si existe modificación en la medición mayor a 2 centímetros, es que hay acortamiento de una de las extremidades. Y el acortamiento, si está relacionado con la medida aparente, puede estar relacionada con patología de columna vertebral, por ejemplo, posicional como escoliosis. Pero si hay alteraciones en la medida real que nos esté evaluando la estructura ósea de miembros inferiores propiamente, puede estar relacionada con acortamientos del fémur por fracturas, por ejemplo. O quién sabe, puede estar relacionada con la articulación coxofemoral. Entonces, para eso nos sirven estas medidas. Y esas son las que vamos a ver ahora. Eso no significa que ustedes no sepan hacer la medición de las circunferencias, que sí tiene gran importancia y la han visto ustedes en el sistema vascular. Una vez que hacemos la medición general de cintura pélvica, pasamos a la evaluación de los movimientos de la articulación de cadera, porque ahora nos vamos a ir directamente a hablar de cadera. Y en los movimientos de la articulación de cadera nosotros vamos a tener que determinar estos movimientos activos, pasivos y de oposición y realizar la goniometría. Los movimientos que vamos a tener de articulación de cadera están relacionados con la abducción, y la abducción normal es en 45 grados aproximadamente. En cambio, la aducción, que va a ser, debe ser en el plano normal, la extremidad inferior evaluada va a ir hacia la parte, como va a ser un entrecruzamiento, ¿no?, hacia la otra extremidad, y ese nivel de angulación es de 30 grados. Esta evaluación la hacen ustedes, pueden hacer en bipedestación, pero también se puede hacer en decúbito dorsal. La rotación externa y la rotación interna es el otro arco de movimiento que tiene la articulación de cadera. En la rotación externa nosotros vamos a hacer el movimiento hacia la parte externa, que va a ser de 60 grados, y hacia la parte interna, que va a ser de 30 grados. En cambio, para poder evaluar la extensión de la articulación de la cadera, nosotros necesitamos que nuestro paciente esté en decúbito ventral. La ponemos en una posición en la cual está en 0 grados la posición de la articulación coxofemoral, y lo que vamos a hacer es la extensión, con toda la extensión de la extremidad inferior a evaluar, y normalmente esta extensión puede ir de 0 a 10 grados si es una extensión pasiva, y puede ser hasta 30 grados, perdón, si es activa hasta 10 grados, y si es pasiva, es decir, si el examinador va a realizar, hasta 30 grados. La evaluación de la flexión de la articulación de cadera se realiza en decúbito dorsal, como están observando acá, en la cual nosotros vamos a hacer flexionar no solamente la articulación de cadera,
también de rodilla. Y esta flexión puede ir de 140 a 120 grados. Entonces son esos los grados de movimiento y los movimientos que realiza la cadera normalmente. Acá se les está mostrando algunas alteraciones que podemos nosotros encontrar en el momento de hacer la inspección. La posición que adopta el paciente, la posición de pudor, se indica acá, en la cual, si ustedes se fijan, existe una flexión de la rodilla en la cual está interponiéndose con la extremidad opuesta, como si estuviera la persona teniendo vergüenza, ¿no? Por eso es la posición del pudor. En relación con patología de articulación coxofemoral, o quién sabe, puede estar relacionada con fractura de fémur, del cuello del fémur. Entonces, es una posición generalmente de luxaciones posteriores las que ustedes van a tener este tipo de posición, donde existe la rotación interna, flexión y aducción. Puede haber acortamientos de las extremidades, lo que habíamos indicado anteriormente, y fíjense, acá está esa diferencia. Este acortamiento donde muestra además una flexión de la rodilla con una rotación externa del miembro inferior, flexión de la cadera en abducción política y rotación interna. Cuando hay flexión de la cadera con aducción y rotación interna, generalmente está relacionada con procesos de artritis, pero acá es fundamentalmente esta posición de acortamiento con la rotación externa del miembro inferior se da generalmente cuando existen procesos de subluxación de cadera. En cambio acá, esta otra posición anormal con acortamiento puede estar relacionado con procesos de artritis. Tiene que saber diferenciar no solamente, ¿no?, con la inspección, pero ya tiene que estar en la mente que deben hacer otro tipo de maniobras. Posterior a esto, nosotros tenemos la evaluación con maniobras especiales, específicamente a nivel de cadera. Las maniobras especiales más frecuentes que vamos a ver en cadera están relacionadas con la movilidad coxofemoral. Tenemos la maniobra de Favere, o que también se denomina maniobra de Patrick, maniobra de la llave. Esta maniobra no la van a encontrar fácilmente ustedes, no hay en cualquier literatura. Esta maniobra está en libros de reumatología, en semiología reumatológica. Vuelvo a reiterar, la maniobra de Favere tiene el nombre de Patrick también. Ambas evalúan movilidad coxofemoral, pero en un instante vamos a ver que la maniobra de Favere no solamente va a evaluar la movilidad coxofemoral, tenemos que hacer una diferenciación con otras estructuras anatómicas. Para evaluar la subluxación congénita de cadera, tenemos la prueba de Trendelenburg, que se puede lograr en niños, pero también en personas adultas. Y solamente en recién nacidos y en niños en etapa de primer año, fundamentalmente, tenemos las pruebas de Ortolani y la prueba de Barlow, o también llamadas maniobras. Entonces, estas son importantes para evaluar la subluxación congénita de cadera. Estas maniobras de la movilidad coxofemoral nos ayudan a determinar artrosis en personas adultas, fundamentalmente. Acá está una imagen de cómo se hace el procedimiento de la maniobra de Favere o de maniobra de Patrick. En primer lugar, el examinador debe estar al lado derecho del paciente, el paciente va a estar en el cúbito dorsal y lo que nosotros pedimos es al paciente que flexione la rodilla de la extremidad que vamos a evaluar e inmediatamente llevamos y pedimos que
región del tobillo apoye sobre la rodilla contraria. Una vez que hacemos este tipo de movimiento y le pedimos a la persona que haga la flexión y lleve el tobillo y ponga sobre la rodilla contraria, nosotros vamos a ir con la mano izquierda a fijar la pelvis contralateral y con la mano derecha vamos a colocar a nivel de la rodilla del miembro inferior que estamos evaluando y vamos a hacer una tracción hacia la parte caudal. De esta manera nosotros estamos evaluando la movilidad de la articulación coxofemoral, fijando de esta forma la pelvis. Este denominativo es un acrónimo de qué? Del movimiento de la articulación que estamos haciendo. Flexión, abducción, rotación externa de la articulación coxofemoral. Eso es lo que significa saber, o también denominada maniobra de Faber. ¿Por qué yo les pongo Faber? Porque es el acrónimo para que ustedes recuerden que en el momento que van a solicitar al paciente realizar esta maniobra, van a hacer la flexión de cadera conjuntamente con la rodilla, abducción, van a abrir, y rotación externa. Entonces, al hacer este movimiento, ustedes están evaluando no solamente la articulación, sino también se evalúa articulación sacroiliaca. Y muchas veces nos puede identificar dolor al interno. Si nos indica que el dolor es a nivel de toda la región de la articulación coxofemoral, el problema puede estar a ese nivel. Pero si existe limitación para hacer este movimiento, nos está indicando que puede haber un problema eminentemente de articulación coxofemoral, porque muchas veces las personas no pueden llegar a hacer este movimiento por completo. Y esta maniobra tiene una diferencia con lo que es la maniobra de Laguerre. La maniobra de Laguerre solamente es la flexión y la reducción de la cadera sin fijar la pelvis ni realizar este movimiento. Es un movimiento al aire que se hace. Es otra maniobra que ustedes pueden también realizar. Tenemos la otra maniobra en la cual evaluamos fundamentalmente articulación de cadera con movimientos de rotación interna y rotación externa. ¿Por qué se llama maniobra de la llave? Porque ustedes van a hacer movimientos como si fuera un rodillo de rotación interna y rotación externa, pero en realidad se llama de la llave porque cuando ustedes introducen una llave o una chapa, lo que van a hacer es un movimiento, ¿no?, de rotación para que se pueda abrir. Pues por eso tiene este nombre esta maniobra. El paciente se encuentra en decúbito dorsal, el examinador está en el lado derecho y lo que hacemos es colocar nuestras manos sobre el muslo y pierna y vuelvo a reiterar, de la parte normal de posición hacemos los movimientos de rotación externa o rotación interna si es la extremidad inferior izquierda, rotación interna, rotación externa si es la extremidad inferior derecha. Están evaluando la movilidad articular de la rotación. No tiene que haber ningún tipo de dificultad en ese movimiento. Si hay alguna dificultad, puede estar relacionada con la movilidad en esos movimientos de la cadera. Ahora pasamos a la evaluación de las pruebas especiales, como es la prueba de Trendelenburg. La prueba de Trendelenburg nos va a evaluar la suficiencia de los músculos de la parte glútea. Entonces acá tenemos a nuestro paciente que va a estar en bipedestación. Acá se está viendo la gráfica sin la ropa del paciente porque es necesario la ropa interior, pero muchas veces nosotros no vamos a evaluar de esa manera. De todas maneras es importante tomar en cuenta que cuando existe este tipo de esta maniobra se hace en bipedestación con el paciente que va a estar, nosotros como examinadores vamos a estar en la parte posterior para poder observar en el momento en que
le pidamos que eleve la pierna contralateral a la que está lesionada. Si la lesión es a nivel de la extremidad inferior izquierda, nosotros le vamos a pedir que flexione la rodilla de la extremidad contralateral. En el momento que flexiona, en realidad tiene que haber suficiencia de ambos grupos musculares y no tiene que descender como está pasando a este nivel. Si ustedes se fijan, hay un descenso de este grupo muscular y esta prueba es positiva para su luxación coxofemoral. Entonces, acá fundamentalmente se evalúa el músculo glúteo medio. Estas pruebas, que son las de Ortolani de Barlow, en la prueba de Ortolani, si ustedes se fijan, vamos a colocar a nuestro paciente con las dos piernas que van a estar flexionadas las rodillas, y lo que vamos a hacer a una de ellas no solamente vamos a hacer la flexión, sino vamos a hacer la abducción y la rotación externa. En el momento de hacer la abducción y la rotación externa va a haber probablemente se va a subluxar por el problema que hay, y puede haber que la presencia de sonido, de un chasquido a ese nivel. Y claramente se nota la dificultad para ese movimiento. ¿Sí? Esta es la prueba de Ortolani. La maniobra o la prueba de Barlow consiste en hacer lo contrario. El paciente, nuestro niño, va a estar con la flexión de las rodillas, y lo que vamos a ir a hacer es flexionar la rodilla y hacer el movimiento de abducción con rotación. En realidad, rotación interna con una tracción hacia la parte caudal. Y en el momento de hacer la tracción va a haber también chasquido. Ustedes van a notar que claramente va a haber insuficiencia de esa articulación. Entonces sí son importantes que tengan conocimiento de estas maniobras, y generalmente estas dos se hacen en los niños. Se tiene que corroborar con los exámenes complementarios como son las radiografías. Ahora entramos a la evaluación de la rodilla. Si ustedes se acuerdan, la rodilla es una articulación grande que tiene todos los componentes en la evaluación, porque además de eso tienen que evaluar meniscos. Ustedes van a evaluar todo lo que corresponde a los grupos musculares, al tendón del cuádriceps, la rótula, van a evaluar fémur, tibia, peroné, ligamentos, y los ligamentos son ligamentos laterales o colaterales, el colateral lateral, el colateral medio, tenemos ligamento cruzado anterior, el ligamento cruzado posterior. Vamos a tener, además de eso, que evaluar toda la articulación, bursas, que es importante en su evaluación, y saber diferenciar la patología eminentemente articular, del derrame intraarticular por procesos de artritis, con patología, por ejemplo, de extraarticular. Extraarticular, bolsas, bursitis, rotura de tendones, de ligamentos, como acá, que puede haber, o distensión ligamentaria, procesos de inflamación de meniscos o rupturas de meniscos, que es frecuente, porque esta es una articulación en la cual tiene bastante manifestación patológica, ¿no? Además de eso, tenemos que tener en mente que pueden haber otro tipo de procesos, como la presencia en la región poplitea del quiste de Baker, que es un proceso inflamatorio que se da en la artritis reumática, y deben saber diferenciar de procesos de trombosis venosa. Entonces sí es importante saber esa diferenciación. Generalmente la localización del dolor cuando está en rodilla, nosotros vamos a poder tener. Muchas veces, si el dolor está eminentemente en la región de rótula,
puede estar relacionado con procesos de condromalacia, puede ser por rotura o fractura a ese nivel de la rótula, por procesos de bursitis o de artritis. Si el dolor está por encima de la rótula, puede tener relación con procesos de tendinitis del cuádriceps, por ejemplo, o si está por debajo de la rótula, nosotros podemos tener los problemas de dolor por enfermedad de Charlet, que es muy frecuente en los niños, por la tendinitis de la pata anserina, que es frecuente. Entonces, son algunos criterios que ustedes tienen que saber identificar en el momento de hacer la anamnesis, y también al preguntar al paciente les indicará dónde es el dolor específicamente. Posterior a eso, teniendo en cuenta esas características, nosotros tenemos que evaluar a la inspección. A la inspección en bipedestación y luego en decúbito, viendo lo que habíamos indicado, con genubaro, las piernas arqueadas, lo que habitualmente decimos que son a las personas, no me acuerdo, porque acá hemos indicado que van a ser entre paréntesis, ¿no? La forma de paréntesis. En cambio, genuvalgo, cuando las rodillas se unen, la forma de X, los tobillos se separan. Pero también podemos tener otro tipo de modificaciones en la situación, lo que se denomina genuflecurvato, cuando existe mayor hiperextensión de las rodillas y se va a identificar en la parte posterior. Debemos hacer la comparación a la inspección de la región anterior y la región posterior para identificar la normalidad o si existen procesos inflamatorios de tumefacción en la parte de la región poplitea en relación con lo que hemos indicado, diferenciar el quiste de Baker con procesos, por ejemplo, de tromboflebitis o trombosis venosa a ese nivel. Acá estamos haciendo la comparación de las extremidades inferiores, teniendo en cuenta que puede haber hipotrofia o atrofia muscular de una de las extremidades por procesos eminentemente de grupos musculares de la articulación propiamente de tendones o de fracturas, o hacer la diferenciación con problemas de tipo neurológico. Si se fijan, esta extremidad es más, está con mejor trofismo en relación a esta que está más delgada, que tiene gran importancia. Y acá estamos observando, no se ve muy bien, pero es el quiste de Baker en la región posterior, esta región que tiene una deformación en la parte obliqua. Son los aspectos que tienen que ver. Por ejemplo, acá ustedes ven, no se ve muy bien, pero está más oscura y con mayor aumento por un proceso de inflamación. Es una inflamación en la región de la patela, por lo tanto, puede estar relacionada con la pluriceps o una bursitis, pero hay que saber diferenciar de otras entidades más, ¿no? Acá lo que estamos haciendo es evaluar punto doloroso. Punto doloroso. Bien. Entonces, en la palpación, nosotros vamos a ir a corroborar lo que estamos observando. Vamos a ir a corroborar la temperatura. Se corrobora colocando el dedo índice y el dedo medio, la parte dorsal, de forma comparativa para ver si hay aumento de la temperatura que puede estar relacionada con procesos de sinovitis o de bursitis. En la palpación nosotros tenemos que ir a determinar si hay la presencia de crepitación y de puntos dolorosos. Todos esos criterios los vamos a ir a determinar a la palpación. Y los movimientos que tenemos que hacer normalmente. Se puede hacer los movimientos con el paciente en sedestación, pero también se puede hacer con el paciente en decúbito. Acá se está mostrando los movimientos de extensión
completa de la extremidad en relación con el movimiento de la rodilla y la flexión de rodilla. Los arcos de movimiento normales que se pueden tener en extensión, en flexión. Las maniobras especiales van relacionadas, acá solamente estamos poniendo algunas maniobras, no todas, para saber diferenciar. Los puntos dolorosos, antes que entremos a las maniobras, nos van a ayudar a identificar procesos de bursitis, por ejemplo, de tendinitis. Vamos a ir a hacer el punto doloroso en proyección de la bolsa, de los tendones, y si hay dolor, más tumefacción y criterios, pues va a ser el problema de tendinitis, bursitis, que nos ayudan a identificar, o también lo que se denomina entesitis. En cambio, estas maniobras especiales en rodilla nos van a ayudar a determinar, en primer lugar, si existe un proceso eminentemente articular, de derrame articular a nivel de la articulación de rodilla. Vamos a tener el signo del témpano y el signo de la ola, u onda. Vamos a evaluar los ligamentos a través de la maniobra del cajón, la maniobra del Lachman, la maniobra del bostezo. Vamos a evaluar meniscos con la maniobra de McMurray y de Apley. Existen varias maniobras, pero acá estamos poniendo las principales y las que la evidencia médica nos está indicando. Entonces, con estas maniobras nosotros podemos hacer la diferenciación diagnóstica con todo lo que vamos a tener en los síntomas, en la inspección, y parte de la palpación corroboramos con estas maniobras. Si tenemos todos los signos de la inflamación, tenemos que ir a identificar si se trata de derrame articular a través del choque rotuliano, o también denominado signo de la tecla. ¿En qué consiste? El paciente va a estar en decúbito dorsal, el examinador al lado derecho, y lo que va a colocar es ambas manos. El dedo índice y el dedo pulgar van a ir a la parte superior de la mano izquierda, la parte del muslo. En cambio, de la mano derecha, el dedo índice y el dedo pulgar van a ir a fijar en las partes laterales de la rótula, en la parte de la inferior, en la parte superior de la piel. Una vez que fijan, lo que se va a hacer es una tracción opuesta, fuerzas opuestas, y al hacer las fuerzas opuestas vamos a llevar, si hay, todo el líquido hacia la parte media, y con el dedo índice de la mano derecha vamos a hacer presión sobre la rótula para determinar si se entra como si fuera una tecla. Si la rótula se entra como si fuera una tecla, significa que hay derrame intraarticular. Esta es la maniobra de choque rotuliano o signo de la tecla. Si es positiva, el dedo se entra como si fuera una tecla de piano y nos orienta al derrame articular. El signo de la ola es una maniobra en la cual nosotros vamos a poder verificar si hay derrame a nivel medial o a nivel lateral. El paciente también está en decúbito dorsal, y lo que vamos a hacer es colocar una de las manos al lado lateral. Con la otra mano vamos a hacer flexión y fuerza que va de la parte superior a la región caudal. En el momento que estamos haciendo la fuerza, retiramos la mano para ver si se produce una ola, una onda, como ocurre en el agua, ¿no? Entonces, de esta manera estamos evaluando si hay derrame intraarticular a nivel de la rodilla. Posteriormente, nosotros tenemos que realizar lo que es la maniobra de cajón. Primero vamos a ver la maniobra del Lachman acá. ¿Por qué? Prefiero primero la maniobra del cajón. ¿Ya? La maniobra del cajón nos evalúa la suficiencia o la insuficiencia de los ligamentos cruzados anterior y posterior. ¿Por qué estaba primero la maniobra del Lachman? Porque la maniobra del Lachman nos evalúa
la suficiencia o insuficiencia de los ligamentos cruzados anteriores. Pero prefiero primero explicar la maniobra del cajón. En la maniobra del cajón, el paciente va a estar en decúbito dorsal y nosotros como examinadores vamos a hacer lo siguiente: vamos a flexionar la rodilla que vamos a evaluar, vamos a fijar el pie. Si ustedes se fijan, ¿con qué? Nos vamos a sentar a nivel del pie e inmediatamente que hacemos la flexión vamos a hacer una tracción hacia la parte de adelante, para evaluar ligamento cruzado anterior. Si no hay suficiencia, rápidamente se desencaja esta articulación. Para evaluar el ligamento cruzado posterior, estamos en la misma posición y la fuerza opositora tiene que ir hacia la parte, no distal en este caso, sino va hacia la parte central, hacia la articulación coxofemoral. ¿Se dan cuenta? Si se desencaja la articulación, estamos frente a lesión de ligamentos cruzados posteriores. Pero, gracias. Para evaluar si hay además problemas de ligamentos cruzados anteriores, tenemos la maniobra del agua, en la cual la diferencia con la maniobra del cajón es que va a haber, en primer lugar, se ve en la misma posición, está en decúbito dorsal el paciente, el examinador al lado derecho, y lo que hacemos es que la cadera está extendida y la rodilla va a estar flexionada a 20 grados. En la maniobra del cajón, la flexión de la rodilla es a 90 grados. Acá es a 20 grados. Miren, ligeramente flexionamos y vamos a hacer una tracción, haciendo que de esta manera se tense el ligamento, y si pasara eso, ¿qué va a haber? La presencia de dolor o dificultad en ese movimiento que nos está indicando la presencia de patología en el ligamento cruzado anterior. Esta maniobra de desplazamiento del pivote nos va a evaluar de igual manera las características relacionadas con problemas de alteración del ligamento cruzado anterior. No les voy a explicar porque ya estoy en un tiempo. Esto ustedes tienen el libro de medicina basada en evidencia de Magui. Ahí está bien explicada esta maniobra. Para evaluar ligamentos lateral y medial, es decir, colaterales, ¿no? Lateral y medial, tenemos lo que se denomina la maniobra del bostezo. El paciente va a estar en decúbito dorsal, el examinador al lado derecho, y lo que hacemos son movimientos. Colocamos una de las manos, la mano derecha a nivel de la pierna, y la mano contralateral va a estar en la parte, en este caso, lateral de la rodilla. Y vamos a hacer movimientos de oposición. Al hacer esta maniobra, si hay compromiso del ligamento, ¿qué es lo que va a ocurrir? Acá se va a pinzar y acá esto se va a abrir como si fuera el bostezo. El problema está a nivel del ligamento medial. Si hacemos lo contrario, para evaluar ligamento lateral, tenemos que colocar la mano, en este caso derecha, en la región medial de la lateromedial de la rodilla, y la mano contralateral en la parte inferior, y hacemos el movimiento de oposición. Entonces, de esta manera estamos evaluando la distensión ligamentaria, sea medial o lateral, con la maniobra de bostezo. Para evaluar meniscos tenemos la maniobra de Mahmoud. El paciente está en decúbito dorsal y hacemos la flexión a 90 grados de la rodilla. Y vamos a hacer movimientos de rotación, en los cuales rotación interna, rotación externa, y puede haber desencajamiento, dolor de esa articulación, y a la vez estamos agarrando, estamos fijando a nivel del menisco para determinar si no hay chasquido.
que pueda estarnos indicando patología de menisco. La maniobra de Atre es con el paciente en decúbito ventral. También se encuentra en flexión la rodilla y lo que hacemos son movimientos de rotación, sea interna y externa, con tracción hacia la articulación de rodilla para identificar patología de meniscos. Pero si hacemos una prueba distractoria, fíjense, acá está fijando con su extremidad el músculo y a la vez está haciendo movimientos de rotación interna y externa, pero está haciendo una distracción, está llevando la fuerza hacia la parte superior. Si acá hubiera dolor u otro tipo de manifestación, no es patología de menisco, puede estar relacionada con otro tipo de características de patología evidentemente de rodilla. Entonces nos sirve para hacer esa diferenciación. En la inspección del tobillo es importante que ustedes tengan en cuenta que puede haber procesos de problemas de fracturas, ligamentarios, de artritis y fundamentalmente de inflamación del tendón de Aquiles, pero también de ruptura del tendón de Aquiles. ¿Y qué es lo que vamos a tener? La dificultad para la ambulación, procesos inflamatorios y que normalmente no se observe el tendón a nivel de la región del tobillo. Podemos tener procesos de inflamación de toda la articulación del tobillo. O cuando existen problemas de distensión ligamentaria, dos procesos de tumefacción, fíjense, o procesos ligamentarios. Entonces, ustedes tienen que saber diferenciar. Las patologías más frecuentes son las que estamos mencionando en este momento. Otra manifestación es dolor en calcáneo. Y cuando hay dolor en calcáneo, en la planta del pie, puede ser por problema eminentemente del calcáneo y espolón calcáneo, puede ser inflamación de la fascia plantar, entesitis plantar, que es también importante evaluar. La palpación del tobillo la hacen evaluando que no existan procesos inflamatorios, evaluarán los alveolos y toda la garganta que no esté ocupada por derrame a ese nivel. El movimiento del tobillo va relacionado con el pie. Los movimientos, los actos de movimiento van en relación con la dorsiflexión, con la flexión plantar con la eversión, con la inversión, que ahorita vamos a ver. La inspección de los pies es importante porque nosotros vamos a ir a identificar la normalidad. En primer lugar, los tipos de pies que podamos tener: pie egipcio, griego, cuadrado, que son estas las diferencias que están observando ustedes en relación fundamentalmente el egipcio, con que el dedo, el alus o el primer ortejo es más largo en relación a los siguientes. En cambio, en el griego, el dedo, el segundo ortejo, es el más largo, por eso da esta apariencia. El cuadrado, todos los dedos son de la misma longitud. Es importante ver también los cambios cuando esté en hiperestación la persona a la inspección del pie normal, los arcos que se forman, el pie plano que no va a formar arcos, el pie tau, donde existe una inclinación marcada y que esto nos puede llevar a cambios que genera patología. Por eso es importante observar a la inspección. En la inspección de pies, lo más frecuente de patología que nosotros tenemos es un montón, pero podemos tener modificaciones como es el alus valgus por problemas de los zapatos, podemos tener el dedo en martillo con la hiperflexión de la articulación interfalángica proximal, si se fijan, es el dedo en martillo que es muy frecuente. También es frecuente que tengamos callos, hiperkeratosis, no solamente a nivel de la articulación metatarso
falángica del primer ortejo, sino que podemos tener a nivel interfalángicas los callos que desencadenan modificaciones articulares. Acá estoy mostrando un proceso inflamatorio de la primera articulación del primer ortejo en la articulación metatarsofalágica, que tiene gran importancia, que tienen que saber ustedes identificar, que puede estar relacionada, si es un varón, por ejemplo, con un proceso agudo de gota. Cuando hay proceso inflamatorio, cuando hay dolor y proceso inflamatorio de la primera articulación del primer ortejo, va a relacionar muchas veces con gota en personas adultas del sexo masculino. Es importante ver también que los dedos pueden modificarse. Por ejemplo, aquí hay un proceso inflamatorio, los dedos en salchicha, que va con un proceso de paniculitis, infección, y algo que es frecuente, las uñas encarnadas. Las uñas encarnadas en el primer ortejo, que tienen que saber. Estos son los rangos de movimiento de tobillos. Tenemos la dorsiflexión, elevación de 20 grados, la flexión plantar, 45 grados, la eversión, 20 grados, la inversión, a 30 grados, que también se llama supinación y pronación, ¿no? Y tenemos aducción de los dedos. Los dedos van a flexionar y extender y van a aducir. Por eso, acá he puesto las gráficas de forma conjunta y creo que con esto terminamos.